Buenas, en sus hogares nuevamente cerrando la noche, que como de costumbre llega a ustedes a través de las señales de Carivisión, en compañía de don Giovanni Almonte y de los Santos. Muy buenas noches, don Junior Espinosa, y buenas noches, como siempre, a la amable teleaudiencia que nos permite entrar a sus hogares, que estamos iniciando esta nueva semana laboral, segunda semana, ¿verdad?, del mes de enero. Sí. Sí, segunda semana del mes de enero, dándole continuidad a este 2020. Mira, no sé los comentarios que tiene para iniciar Junior, pero hay una información la cual quiero compartir con los amigos televidentes, con la teleaudiencia cerrando la noche, sobre todo con la comunidad jurídica que ve este espacio, y es las declaraciones que hace el vicepresidente de Finjus, el señor Sergio Tulio Castaño Guzmán, que llama a los jueces o le hace una sugerencia, una advertencia, de que hasta que ellos no entiendan que son un poder del Estado y que sigan subordinándose a otros poderes, llámese el legislativo o el ejecutivo, y que sigan actuando con ambigüedad, ellos mismos no se lo van a creer. Y creo que lo que él acaba de decir lo llama a que se empantalonen y que se crean la verdad, que se crean que es verdad que es un poder del Estado, como lo son, como en realidad lo es el poder judicial, que es un verdadero poder del Estado. Pero creo que muchos de los jueces de nuestro país sigue arrastrando ese temor de las altas esferas del Poder Judicial a que lo llamen a capítulo, a que lo llamen a enjuiciarlo por su forma, por su accionar, y otros tal vez porque no actúan de la forma más correcta posible, y como no actúan de forma correcta, pues tratan de buscar siempre un padrino, un amigo o una opinión antes de fallar o de dictar una sentencia. Yo creo que lo que acaba de decir don Sergio Tulio Castaño Guzmán es algo bastante grave e importante, porque mueve un poco las avispas y llama a reflexión a los jueces de la República Dominicana, a que si en verdad ellos quieren poner su empeño y su interés, lo pueden lograr. Yo creo que es un reto lo que le manda Sergio Tulio Castaño Guzmán a los jueces del país. Ellos deben aceptar ese reto, de asumir el compromiso, de actuar según su convicción y no estar, cuando llegue un caso, esperar que alguien lo llame o pedir opinión en torno a un caso, sino actuar con la información que reciben, con la documentación que tienen de los fiscales, con la información que le llevan los abogados, y de ahí dictaminar, y que sea su conciencia que le diga qué hacer, y sobre todo actuar como debe ser, pegado a la ley, pegado a su conciencia, pegado a la ética que debe regir, que debe mantenerse en este tipo de situación. Y el día que eso se logre, Junior y Luis, yo creo que eso va a ayudar mucho, y eso va a mandar señal a otros poderes del Estado, como el poder legislativo, que es más directamente, depende más directamente del poder ejecutivo, porque es un ala del poder ejecutivo, ya que la mayoría de los diputados y senadores que en la actualidad están en el Congreso dependen del poder ejecutivo o dependen del partido de gobierno, y en este caso tienen que ir a la línea que le trace su partido, pero no así los jueces de los diferentes tribunales del país. Yo creo que el reto está echado. Bien, me parece. Buenas noches al hermano Luis Soto. Buenas noches. Don Luis, bienvenido. ¿Todo bien? A mí me parece... Elegante, le damos un piropo, la corbata de Luis, elegante con la bonanza, sí. la bonanza. No, creo que buen combinado, simplemente la una buena bonanza, combinación. no, tú no puedes disminuir tampoco. Una buena combinación, Junior, la por Dios. situación del hermano Luis, la bonanza Una buena eso. combinación, eso es Pero todo. el de mi diestra no se queda atrás. Una buena combinación. La bonanza hace que te vea bien. Así Eso es así. Pero te decía que importante lo que planteas y recoge
sobre lo dicho por Sergio Tulio Castaño Guzmán. Si nota, se inscribe dentro de la lógica de lo que nosotros abordamos el día 7 y 8 de la semana pasada. Lo dijimos, no en ese mismo contexto, pero a lo abordamos. propósito de la celebración del Día del Poder Judicial. Y nada, coincidimos con ese planteamiento. Yo, sin embargo, quiero retomar otro tema del cual hablé, Luis. Perdón, Junior, antes de tú salir del tema, yo escuché a Sergio Tulio esta mañana en un programa hermano donde se refería al tema. Y bueno, él exhortaba a los jueces a que se sintieran parte de un poder independiente. Y con eso coincidimos, pero también, señores, la sociedad tiene que poner en manos de los jueces aquellos elementos, aquellos poderes que les permitan sentirse independientes, porque ese es el primer problema, Junior y Giovanni, que tiene la justicia dominicana, a mi juicio, es la falta de independencia. Y esa falta de independencia se da primero porque el Poder Judicial, y hay que decirlo, no tiene los recursos suficientes, no tiene el presupuesto que requiere para poder cumplir sus labores. Y año tras año, ustedes escuchan al presidente de la Suprema Corte de Justicia, este y el que estuvo, mendigando para que se le entregue los fondos que establece la ley. Señores, y eso no puede ser. Otra situación es el tema de que los jueces, que está muy bien, están sujetos a una famoso examen de desempeño de sus labores cada 7 años. Pero eso pone en el juez que quiere repetir una situación difícil en el juez de la Suprema Corte de Justicia. Porque usted cada 7 años tiene que irse a sentar ahí. ¿A dónde? Al Palacio Nacional. Fíjense la simbología, porque el Consejo Nacional de la Magistratura, donde sesiona, es en la casa del presidente de la República. No debería ser. Donde no debería ser. Debería ser en la misma Suprema Corte de Justicia. Por eso, aunque vaya el presidente, pero que sea en la Suprema hay Corte un de salón Justicia. muy bueno ahí para eso. Por eso Sí. yo quiero resaltar la propuesta que hizo Luis Abinader de que en vez de 7 años, los jueces permanezcan por un periodo definitivo de 12 años, un periodo mayor, y que su designación sea escalonada, como pasa con los jueces del Tribunal Constitucional, para que se mantenga la experiencia anterior. Yo creo que esos son pasos concretos que nosotros debemos dar como sociedad para fortalecer el Poder Judicial. Me obliga a meterme nuevamente al tema, Luis, y a repetir posiblemente, quizá no con las mismas palabras, pero sí la misma idea. Yo creo que hay múltiples factores que incluyen en la no independencia del Poder Judicial, pero el fundamental es la falta de conciencia de cada juez, de entender que su responsabilidad es con la Constitución y las leyes, no con el órgano, ni el partido, ni la organización de la sociedad civil que lo postula ante el órgano que lo elige. Ahí empieza el primer desafío, que es con el mismo juez o la misma jueza, y por tanto es con ese cuerpo integrado por esas voluntades individuales que le van a dar un carácter corporativo, colectivo, a una posición de asumir con toda la responsabilidad, la función de ser cabeza o cola de ratón del Poder Judicial. Yo creo que ahí determina todo. Y te decía en aquel programa que cuando los jueces entiendan que ellos son realmente los garantes del Estado social, democrático y de derechos, la República Dominicana va a avanzar. Porque si asumen ese rol, esa responsabilidad, Luis, de seguro que tendremos un ejecutivo que no va a transgredir las normas legales vigentes. Tendremos legisladores que no van a transgredir
las normas vigentes. Tendremos funcionarios públicos Vas a tener temor. electos y Vas designados, a tener temor. cuyas actuaciones van a pensar dos veces, Antes de hacerlo. porque hay una justicia que, aunque sin cuarto, pero digna, le va a caer encima. Pero eso viene como anillo Por el al dedo, cumplimiento. Junior. Ahora, Sí, espera, sí, porque los se le alarga- recursos- si se le alarga el tiempo en ejecución, en función, eso lo ayuda a darle más Esa confianza. es otra discusión. Esa es Eso le da otra más discusión. confianza a Eso- actuar con más independencia. Creo que eso pudiera ser parte de lo que queremos. Yo creo que sí, o no me niego a eso. Pero yo reconozco, los recursos son necesarios. Ahora usted puede ser diferente, aún sin los recursos. Como dicen en el campo, pobre por, como compromiso dicen en el campo, Junior, pobre por honrado. humilde, pobre Somos por humilde, pobres, por humilde. Pero porque- tenemos Sí. una conciencia, Claro. una decisión de que nosotros no vamos a gobernar el país, pero a nosotros tampoco nos van a gobernar. Exacto. Es la conciencia creo que ahí lo de los resume, jueces. ahí tú lo resumes todo. Eso es lo que Junior. tienen que definir. Porque como decía en el programa pasado, al final, si tenemos un poder judicial fortalecido, que ellos se lo crean que son un poder del Estado, vamos a tener una mejoría en la calidad de vida de la gente, Luis. Porque la gente va primero a confiar en la justicia. Las autoridades estarán conminadas a actuar conforme a lo dice la ley, no un juez. Porque el juez lo que hace es que actúa Interpreta la ley. cuando usted falla. Interpreta Cuando usted la ley. falla, violenta la norma, ya Interpreta. sea administrativa o de carácter penal o civil. Cuando usted falla. Entonces, donde hay seguridad jurídica, por utilizar un término que le gusta mucho Es bonito. al statu quo sobre todo, cuando hay seguridad jurídica, viene la inversión. Pero también hay garantía del ciudadano de que sus derechos no van a ser fácilmente vulnerados, que también ocurre en nuestro sistema judicial. Por lo tanto, yo creo, a lo mejor yo voy más lejos que lo que plantea Luis Abinader. En vez de 12, yo digo 13 para que no me coincida con ningún periodo constitucional de salida o entrada de gobierno, 13 años. No tiene forma de coincidir. Para que sea después. Claro, Exacto. para que sea después. Porque hay detalles. Ahora, en lo que sí estoy conteste, porque tengo 2 años planteándola acá, la fórmula del Tribunal Constitucional debe aplicarse a todos los cuerpos colegiados de la judicatura. Ahí ustedes coinciden en la propuesta. Creo que No, un no, buen, creo que un sí, buen es que no- ejemplo. es que no hay- Creo que un buen Porque ejemplo. ahí es una buena propuesta. Pero Creo, claro, creo que un buen ejemplo. claro. Eso que se, que se, Por que eso se te decía la ejecuta, semana pasada. eso que se ejecuta en el Tribunal Constitucional, creo que es un ejemplo a imitar, emular en los demás Claro, tribunales. decía la semana, yo tengo 2 años planteando eso, porque yo creo que para tener Le da dinámica, continuidad, le da dinámica. caramba, le da Sí, sí. Mira, dinámica y además te permite la transición. Yo voy más lejos y lo planteé aquí. Yo creo que en algún momento también nuestros legisladores debieran ser elegidos así, por parte, no todos juntos. Y si en un momento salen todos los legisladores, que es una Y posibilidad. viene una camada nueva, sin experiencia. Nadie que no sabe Sin de nada. experiencia. Me dirá, bueno, la primera vez que fueron nadie supo. Es verdad, pero alguien tiene que iniciar. Sí, sí. Ahora, si usted permite eso, Fíjate- que tiene la transición. Fíjate que quien nombra al presidente del Senado o lo juramenta y en la Cámara de Diputados es el senador o el diputado más viejo, Por algo es. que Por algo es quien funge para nombrarlo cuando lo van a elegir presidente de una de las cámaras, de uno de los hemiciclos. Entonces, la experiencia acumulada y los años acumulados son importantes, muy importantes. Mira, yo iba a tocar el tema y ahí coincido también con la gente de Finge. Nosotros tenemos un grave problema. Cada vez que hay un hecho violento, de esos que mueven hasta los insensibles. Sí, hay gente que son insensibles, pero hay un hecho un día que los remueve. Y se avivan, actúan y nada. Eso es terrible, pero es así. Veo que a propósito de lo ocurrido con la niña de Santiago, vuelven las voces de instituciones, personalidades, entre ellos abogados, muy bien calificados
amueblado, yo creo que con las mejores intenciones del mundo, que vuelven a insistir con el tema de el aumento de pena. Y yo lamento mucho no coincidir con esos estimados colegas. Yo creo que el mundo y los regímenes penitenciarios han demostrado que el delito no se combate aumentando las penas. Si fuera así, ni con la pena de muerte. Estados Unidos no tuviera un solo delincuente, ni menor ni adulto. No lo tuviera. ¿Por qué? Porque hay delitos que tú cometes que te pueden costar la vida. Y además te suman todos los hechos y te ponen 200 años de prisión. Una pena acumulativa. Y sigue gente delinquiendo. Quiero decir con esto que el delito no va a acabar nunca. Ahora, es posible prevenir y disminuir la cantidad de delitos que se cometen en una sociedad. La República Dominicana, y yo me quejaba en otro programa, descubrimos que esas niñas estaban en situación de abandono porque la mataron. No, falso. Existía. Todo el entorno, Ya se lo sabía. todo el barrio Lo sabía. sabía la situación de esa muchacha que con la edad de 23 años tiene 3 muchachos, Luis. Un drama. Pero su mamá solamente tiene 48 o 43 años. Tiene la mamá de la jovencita, la de abuela. la joven. La La abuela. abuela tiene 43 años. Y joven. Joven. Esa muchacha, por lo que dicen los medios, ha estado pariendo desde los 15 años. Desde los 15 años. Vive con un señor que ahora se presenta como un gran señor y acusando a esa muchacha de irresponsable de nada más y nada menos que de 65 años. Más viejo que la mamá de la muchacha, que parece ser tampoco cumplía con sus obligaciones de padre, de proveerle, no sé si tiene cómo hacerlo, o si lo gestiona lo necesario para que esas niñas vivieran de manera digna. Y todo el mundo ha estado cayendo encima a esas muchachas, que yo creo que es una víctima del sistema social de la madre, República por Dominicana, supuesto. a la madre. Por supuesto. Y nadie, Oye, ha dicho, pero ven acá, caramba, nosotros necesitamos, Luis, Giovanni, Que tiene que y haber, amigo, tiene que haber en un los barrios, estado, tiene que haber en los barrios alguien un que ve ese estado tipo de cercano situación. a la gente. Claro, que ve ese tipo de situación. ¿Dónde está Conani? Ahora sí va a recibir a las 3 muchachitas, después que mataron una. No hay una línea donde el ciudadano pueda denunciar a las autoridades cuando encuentre En los mismos colegios, los Junior, cientos de casos que hay aquí así. en las mismas escuelas, porque aquí no notamos entiendes? cuando un niño falta 5 o 6 veces y No lo hay. y no preguntamos Y a los padres, ni los llamamos, y ni vamos a la entonces- casa. Y entonces ahora, con esta doble moral, Ahora, venimos a decir que no, que hay que aumentar la pena a los muchachitos, que la madre es una irresponsable. Posiblemente tiene responsabilidad. Sí. Pero se no deja pudo de evitar tenerlo. eso. No deja de tenerlo. Es posible que se haya podido evitar, Luis. Yo quisiera hacer 2 comentarios sobre eso que tú dices. Primero, que definitivamente fueron desafortunadas las declaraciones que dio el jefe de la policía, donde señalaba que esta pobre mujer, víctima del propio Estado, era responsable de haber mandado a su hija a las 10 de la noche a un colmado en un campo a comprar. Tú, Junior, que eres de campo, del sur profundo, eso es lo común, señores. Es lo común, a lo mejor una mujer sola, venme a comprar Una vela. un sobre de café, una vela. Entonces, por eso vamos a revictimizar a esta señora. Entiendo. No, eso es un abuso. Y lo otro que yo quería comentar contigo, que hay que diferenciar la discusión entre aumentos de pena y lo que se plantea de que se discuta si determinados menores, bajo ciertos hechos, deben ser juzgados Como adulto. como adultos. Yo creo que Porque- sí. Eso es posible. Yo creo porque que sí. que esa es otra discusión, porque fíjate qué dice la ley. Son 5 años, un máximo de pena de 5 años. Un menor de edad de 17 años que comete un hecho atroz como este, A los 23 está libre. a los 23 está en la calle. Y no debe ser. Entonces eso no puede ser. No. Y eso es un tema que hay que discutir, porque ciertamente la Convención de los Derechos del Niño dice que usted no puede tener un sistema penal para los menores de edad igual que los adultos, que debe ser diferenciado. Pero tampoco, señores, puede ser un sistema Depende de la aberración, depende del hecho. como este. Entonces, Sí. Depende yo de la creo, Junior, dimensión del yo creo que, crimen. Junior, que ese es un tema que merece ser discutido.
que merece ser analizado. Yo no me niego. Ahora, lo que te digo es que mucha gente solamente se acuerda de ese tema cuando ocurre un hecho. Ah, sí. ¿Eh? Aprovechan las Se circunstancias. llama la justicia penal de emergencia. Entonces, así no. Yo no cierro la necesidad, como tú planteas, de que discutamos el tema. Porque evidentemente a veces tu minoría o mayoría de edad, en la práctica, no depende de lo que dice la Constitución, que son 18 años. No. Depende de tu grado de madurez inclusive. Sí. Depende de eso. Entonces, claro, si usted ve que una persona actúa con plena conciencia de lo que está haciendo, evidentemente que hay una intención muy marcada y que quizás el tratamiento deberá ser menos indulgente. Ahora, eso implica que tendríamos que tener entonces, Luis, también, salvo que esté equivocado, otro sistema especial penitenciario. Para tú no tener, porque igual, no puede tener menores con adultos, pero yo tampoco creo que es justo que un muchacho No, para nada. que ha entrado en conflicto con la ley, que ha cometido un delito grave, ya sea de sangre o económico, porque vamos a claro, porque lo económico lo perdonamos, es que hay gente que son muy buenas para idear estrategias, para proteger a todos los que se roban los cuartos, para que no vayan a la cárcel, para que no devuelvan nada, para que se lleguen a acuerdo con ellos, Así mismo. al margen de lo que establece la ley, para que el Estado quede perjudicado. Aquí hay mucha gente que hace eso, ustedes lo saben. Solo cuando hay hechos de sangre, entonces que sí, entonces se enervan. ahí sí. Se enervan. Ah, Nosotros sí, no. sí. Entonces, ¿por qué? Porque, y es justo meter a un niño de 13, 12 años con un adolescente de 17 que tiene una mentalidad. No, muy superior. O sea, Lo es una profesional, decisión. oye, lo profesionalizas. Eso, pues, entonces, es una decisión. Ahora, Claro. ¿qué es lo que te digo? Aquí hay un tema muy claro. La ausencia de una política criminal y penitenciaria. Yo creo que ahí se concluye todo. Si la tuviéramos, oye, ¿cómo estamos nosotros hoy día? Todavía estamos discutiendo si aceptamos o incluimos en el Código Penal o no las 3 causales. Esta es la madurez de esta sociedad, en lo que estamos hoy día. Eso se inició en el 13, 14, esa discusión. Oye, pudo haberse iniciado ayer. Lo que te digo es, nosotros estamos tan adelantados que mira dónde tenemos parado un instrumento que a lo mejor no sirva de nada. Porque yo te he dicho, a ti lo que te da política no es tener una ley, es un conjunto de acciones que tú vas ejecutando, que te perfilan una política pública. Puede ser efectiva o no. Pero tener un código con cúmulo de pena, tener un código que reprima severamente a los menores en conflicto con la ley, para no cumplirlo es como no tener nada. Bueno, Entonces la discusión yo creo que es mayor. Pero caeríamos en lo mismo y uno con todas las leyes que tenemos, el 10% para el ayuntamiento, el 2.63 para el Poder Ejecutivo, todas esas leyes que tenemos y reglamentos que al final se incumplen, no se llevan a cabo. Entonces, no vamos a corregir ese problema con el asunto de los menores para luego entonces no ejecutarlo, no llevarlo a cabo. Pero tú acabas de decir algo, Junior, muy importante cuando tú hablaste de dónde están las autoridades que están en los barrios, dónde está esa cercanía que tiene que haber, ese contacto. Ojalá las alcaldías se preocuparan por tener unas oficinas locales en los barrios. Pero no. Ojalá el Ministerio de Salud se preocupara porque esas madres tengan que llevar a los niños a vacunar a un seguimiento y saber qué está pasando con esos niños. Y tú puedes estar seguro que ese tipo de acciones las vamos a reducir. Pero yo digo una cosa, Porque hay un involucramiento de las autoridades. aquí no hay discusión sobre los centros de atención primaria, ¿verdad que sí? Pero eso está empantanado. Eso está empantanado igual. O vamos a olvidarnos de los centros de atención primaria. La Fiscalía, en las gestiones, me corrige Luis, de Guillermo Moreno, dio inicio a 2 acciones importantes. Llevar la Fiscalía a los destacamentos policiales. A veces termina convirtiéndose en policía y no en fiscales. Pero no es culpa de la decisión. Se va maleando. Que Guillermo tuvo Claro. una lucha terrible. Se va maleando, se va maleando, Hay van que aprendiendo. No es culpa de la decisión, ¿verdad? Porque recuérdate que en esa época Claro. los cuarteles eran Militares. las fiscalías. Sí, Y eran creo ellos que mismos. inició la Fiscalía Barriales, ¿o no?
Sí, creo que o fue con Domínguez Guillermo. Brito, no sé O cuál con de uno los dos. pero creo que fue con Guillermo que Creo comenzó que el plan. también inició con él. Yo creo que hay paso de avance. Yo creo que hay un esfuerzo mancomunado del gobierno central, el Ministerio de Educación, las empresas privadas si quieren participar. Debiéramos, lo que he planteado muchas veces, tomar un plan piloto en X barrio, Sí, sí, cualquiera. meter en esas fiscalías psicólogo, psiquiatra, terapeuta familiar, terapeuta sexólogo, ¿m? Y cualquier otro sociólogo y cualquier otro profesional que se nos ocurra y ponerlo en el barrio para que puedan dar seguimiento, ¿m? Con cercanía a ese tipo de problema que se genera en ese entorno, sin que la gente tenga que estar preocupada porque tiene que pagar 500 pesos por una consulta, Que mejor no o va. porque Pero tiene que mejor pagar no el va. pasaje y Mejor salir no del va. barrio, Mejor no va, sino que hay Junior. un equipo que reciba la denuncia y puede intervenir eficazmente. ¿Qué nos cuesta eso? Y es un mandato de la Constitución. ¿Pero qué nos cuesta? Acceso a la justicia. ¿Qué Entonces, nos cuesta? porque es lo que tú dices, señores, cuando una gente de un barrio que a veces no tiene ni para prender el fogón, tiene que buscar dinero para ir a depositar una querella o darle seguimiento a un proceso judicial en Ciudad Nueva y tiene que dar 4 y 5 viajes y pierden días, ¿cuánto le cuesta eso? ¿Cuánto le cuesta eso? Entonces, vamos a acercar los servicios a los barrios. Yo estoy de acuerdo contigo. Vamos a Estamos llevar. cercanos a la gente. Claro que sí. Conani, ahora son los héroes nacionales porque rescatan a 2 niñas. Tiene Pero la que- gente una línea Pero que actúa donde siempre, llamar y pero- denunciar. pero es que siempre actúa después, Junior. Es lo que te digo. Siempre actúa después. ¿Qué cuesta, Siempre. ¿Qué cuesta una campaña Nunca ha sido preventiva. de educación? Nunca ha sido preventiva, Conani. Nunca ha sido preventiva. Una campaña de educación en todos los medios, ¿verdad? Para que las personas que tengan conocimiento de niños que estén en estado de abandono, porque a veces tú tienes padres O y de están en ab- estado de abandono como esa niña, O de abuso. que puedan llamar y denunciar y que esa entidad del Estado pueda intervenir. Y si hay que intervenir la familia, acompañarla durante un tiempo, hacerlo. Yo no creo que eso sea tan difícil. Mira. ¿Cuánto cuesta? No sé. Pero hay problemas que no importa el costo. Mira, hay que resolverlo. me gustó. Y aquí se gasta mucho dinero en En cualquier cualquier cosa. Mira cómo me gustó una noticia que yo vi y valga la cuña a quien se la voy a dar porque honor a quien honor merece. El día pasado vi una información, creo que fue en el periódico El Caribe, de 2 agentes del Ministerio de Obras Públicas que están adscritos a esa patrulla de caminos. camino y ellos pues rescataron a una señora en el malecón que tenía intención de suicidarse. Ellos la rescatan, estamos hablando, eso pasó hace 1 año y tanto atrás. Ellos la rescatan y resulta que el Ministerio de Obras Públicas se compromete a revisar el caso de esa señora, de por qué ella quería suicidarse, una señora con 3 niños. Claro. Y resulta que el Ministerio de Obras Públicas le dio seguimiento, señores, le construyó una casa y le pagó la deuda que tenía. Y hoy esa señora está más agradecida, oye, porque ella volvió a nacer. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, señores. Ese tipo de situaciones, detectarla a tiempo, gracias a esos 2 héroes, esos 2 militares adscritos al Ministerio de Obras Públicas, que fueron 2 héroes. Y así hay muchas situaciones en el país que se pueden evitar, pero que están ahí las instituciones, salud pública, el Ministerio Público, la misma policía, pero se hacen de la vista gorda y no miran, por favor. Ahora, finalmente también hay que decirlo, porque a veces la gente cree, pero ¿y estos? Hay gente, y es lamentable, parece una contradicción, que no tienen vuelta atrás. Que lo único que le queda es que cuando cumplan la pena, usted darle seguimiento hasta que cometan el otro hecho o para evitar que lo cometan. Porque también hay de eso. Igual, yo reflexionaba con la hija mía sobre los problemas de la prostitución. ¿Verdad? Y decíamos, bueno, es que hay un tema, en el mundo hay de todo, Luis. Es verdad que el 99% de las mujeres que están en prostitución, igual pasa con los muchachos, con los ladrones, rateros, lo hacen por determinadas causales. Pero hay otros que les gusta esa vaina. Sí. Hay otros que les gusta eso. Siente pasión, adrenalina. Hay gente que le Sí, gusta sí, eso sí, sí. y todos hay que entenderlo. Por eso te digo, el delito es controlable
pero posiblemente no hay forma de eliminarlo nunca. No, porque pero hay individualidades. Que esa es su patología, esa es su forma. No, y hay Yo le gente, eché a ustedes el cuento fuera del aire que no puedo hacerlo aquí. no, es y su hay patología. gente, y hay gente que son reales enfermos. Claro. Gente que va a delinquir siempre porque ya médicamente o usted lo tiene en un hospital psiquiátrico o en un centro o lo tiene en la cárcel. Entonces, como aquí no hay condiciones, señores, como aquí no hay lugar donde tener esa gente, lamentablemente esos peligrosos lo dejan ahí. Luis, estos funcionarios nuestros que tienen buen salario, ¿por qué roban? Vamos a la pausa. No es por enfermedad. Señores, estamos de vuelta aquí en Cerrando la Noche y pues hay una información bastante interesante, que unas declaraciones que se da a través del Ministerio de Educación, donde a partir de mañana, martes, a partir de ya mañana 14 hasta el día 21 de este mes, más de 3.000 planteles van a estar siendo sometidos a un proceso o a un simulacro que va a realizar el Ministerio de Educación ante sismos, terremotos, inundaciones, sobre todo primeros auxilios. Yo creo que esto es muy interesante y no debe marcarse Junior y Luis, y amigos televidentes, solo en una semana donde se le va a dar algún tipo de orientación y se le va a suministrar información y sobre todo qué deben hacer ante una inundación, ante un terremoto, ante una catástrofe natural, sino que esto se haga por lo menos cada 2 meses para reforzarle los conocimientos a nuestros estudiantes y se vayan acostumbrando a saber cuáles son las salidas de emergencia, qué hacer ante una eventualidad, qué tienen que hacer, dónde deben colocarse, cuál es la metodología para salir del aula, porque recordemos, señores, que las aulas de todos los planteles escolares tienen una sola entrada y por ahí mismo se sale, una sola salida, la mayoría, más del 90%, y como hay una sola salida y una sola entrada, entonces tiene que haber un protocolo para que los niños puedan salir de forma organizada, por fila, como si fueran militares, y no hacer un cuello de botella y que se cree un problema y que no puedan salir. Yo creo que es muy importante estas declaraciones, estas informaciones que está suministrando el Ministerio de Educación y de esta jornada que tiene que ver con una semana de simulacro escolar, donde, como dijimos, abarca unas 3.000 escuelas, y esto es muy importante porque resulta que ayer se conmemoraron 10 años del terremoto de Haití, señores. Hay que recordar lo difícil que fue ese hecho, y nosotros como dominicanos lo vivimos porque lo sentimos el terremoto aquí, y además vivimos la tragedia y la desgracia del pueblo haitiano, y hoy le toca a la vecina isla de Puerto Rico, que está viviendo una situación parecida. Por suerte, ellos tienen mejor infraestructura, mejores condiciones en las edificaciones, y ha habido dificultades, pero creo que un muerto o 2 apenas han tenido, y gracias a Dios. Pero en el caso de Haití todavía no se sabe la cantidad de muertos que ocurrieron. Entonces, bueno para las autoridades, un aplauso, yo creo que está muy interesante. Ojalá se mantenga, no solo sea en esta semana donde ellos hablan de este simulacro, sino, reitero, que se haga por lo menos cada 3 meses, de forma que un año escolar, un niño pueda ver esta situación por lo menos 3 veces en un año, y ya al tiempo de algunos 4 o 5 años ya va a tener en su subconsciente y esa madurez de actuar, no solo en la escuela, sino en cualquier lugar donde esté y hasta en su propia casa, y darle incluso cátedra a los hermanos mayores o a sus padres. Yo creo que hay que darle un aplauso al Ministerio de Educación por esta medida. Bueno, mira, interesante, y una noticia también que nos pone a pensar es el escándalo que está sacudiendo en este momento a Colombia. Señores, allá la Fiscalía ha iniciado un proceso en contra de militares que interceptaban llamadas telefónicas de jueces, políticos, de oposición, periodistas,
y el gobierno ha tomado distancia de esta situación. Ah, pero qué bien. Lo grande de esto, Giovanni, como información para nosotros, es que uno ve cómo en un país como Colombia, ¿verdad? Este es un tema que se toma en serio, contrario a lo que ocurre en República Dominicana, donde aquí, señores, eso es un deporte nacional, el pinchado de teléfono y escuchar lo que el otro está hablando, y no pasa nada. Fíjate que ya uno tiene miedo, Junior y Luis. Ya yo prefiero conversar cosas importantes contigo en vivo. Ya ni siquiera te las comento por teléfono por temor, que tal vez no son cosas que trascienden, pero son cosas personales de nosotros que preferimos pues hablarla personal y no divulgarla por vía telefónica. Fíjate que Colombia, yo he hecho varios ejemplos. Colombia creo que es un ejemplo para América Latina, porque fíjate cómo Colombia, de lo que era en los años 70, 80, una ciudad donde la vida no valía nada, donde el narcotráfico tenía arropada la sociedad colombiana, y hoy... Insegura Colombia. Hoy Colombia es un ejemplo, Junior y Luis. Hoy tú vas a Medellín, tú vas a Bogotá, y son ejemplos de ciudades modelo a nivel mundial. Y fíjate cómo a nivel de los poderes del Estado están dando cátedra. Y ojalá eso es lo que queremos para el país. Eso es lo que queremos para la República Dominicana, que cambie, que poco a poco, peldaño a peldaño, hagamos esas transformaciones. Pero tenemos que iniciar, tenemos que empezar. Yo no quisiera poner, como siempre, la nota de la discordia. No, pero tranquilo. Pero esa es la parte de la dinámica del democracia. programa. Esa es parte de la democracia. Pero algún día se sabrá el costo, ¿verdad? De esa situación, porque tú no puedes hablar de un país con seguridad cuando el ejército organizaba la captura de jóvenes pobres en los barrios que salían a trabajar o los reclutaba ofertándoles salario trabajo con buenos salarios para después ejecutarlo. Sí, eso lo hablamos aquí, lo hemos hablado. Presentarlo Lo hemos hablado, sí. como caído en combate y miembro de la guerrilla. Sí, lo hemos hablado aquí. Yo creo que eso no es de un Estado democrático ni un Estado institucional. Estoy totalmente, Pero igual, totalmente de acuerdo contigo. claro que no está viviendo lo que se vivía en los 90, que los Pablo Escobar pero se ha transformado la sociedad, se ha transformado. Claro, ha habido cambio, pero tampoco veamos esa sociedad como el espejo, el reflejo. Esa seguridad que nosotros decimos, no la sienten los líderes sociales. ¿Cuánto han asesinado? No la sienten los defensores de derechos humanos, porque eso hay que decirlo. Y en el mismo periódico que tú y yo vemos la información de esto, salen esos hechos todos los días. ¿Cuántos combatientes de la FARC han matado después de culminado el conflicto? No hablemos de que esa Colombia exterminó a la Unión Patriótica. No hablemos de eso, vamos a hablar de lo moderno. Entonces yo creo que hay que ver el tema en su complejidad. Hay avances institucionales creo que claros. ver las cosas buenas, esa es la idea de la Claro. vida, Junior, es ver las cosas positivas. Ver ambas lo cosas. Lo malo vamos a tratar de cambiarlo, Claro. pero lo positivo Ah, vamos a sí. emularlo y Ahora, vamos a seguir ahí transformándolo. hay una institucionalidad que ha dicho al presidente Uribe, mire, usted no se puede reelegir y usted estaba sobornando para Eso es importante, ¿Qué le ha pero eso es dicho? importante. Y eso hay que Eso es decirlo, claro. importante. Por eso, como te digo una cosa, te digo la otra, porque yo creo que de eso se trata, de uno ver la situación en su justa dimensión. Porque la verdad que es penoso que todos los días usted lee en los periódicos colombianos la muerte de un dirigente social, ya sea campesino, defensor de derechos humanos, promotor cultural. Eso sigue a diario en Colombia, a pesar de que se firmó el cese al fuego. Recuérdense que yo siempre dije que no se puede hablar de acuerdo de paz. La paz no se decreta, es un proceso. Un proceso, una Y maduración, quizás- una maduración. Y quizás va a tener que pasar por todo esto que está viviendo, Una maduración. lamentablemente. Y sobre todo para los familiares de esas personas que son asesinadas al estilo sicariato. Nos dicen que es tiempo de hacer una pausa. Vamos a ella, pero continuamos con Cerrando la Noche. Continuamos con Cerrando la Noche. Señores, ustedes le han huido al tema político local. No, Pero antes del tema no, político no, local hay que simplemente- decirle que ya finalmente Y- España tiene formalmente gobierno. Su primer gobierno de coalición de carácter central nacional, porque hay experiencias municipales. Hubo acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos, ¿verdad? Sí.
y las demás fuerzas y las demás fuerzas que contribuyeron. Con el voto o con la abstención. Unidas Podemos entra al gobierno, por lo menos creo que 4 o 5 ministros, Pablo Iglesias, Alberto Garzón, Irene Montero, se me olvida el nombre ahora de la ministra de Trabajo, que es también de Unidas Podemos, y hay otro ministro que es de Común Podem, que es también parte de esa coalición. En España están desatados los demonios, como dicen, sobre todo con la derecha, sí, por el sí. acuerdo. Pero yo prefiero un gobierno que fracase tratando de hacerlo bien y que se le dé la oportunidad de hacerlo, a un gobierno que ni siquiera le permitan el intento de hacerlo porque no le dieron la oportunidad. Eso de que es preferible, Luis, un bueno conocido Que un malo por conocer. que un malo por conocer. Tú En no política estás- no vale. Tú no estás muy de En acuerdo. política Tú no no estás vale. muy de acuerdo con eso. No, porque pudiera siempre- ser otro tipo de relación, pero Pero en no es. política no vale. En política no Porque vale. eso conduce Sí. a que se repitan las portalistas y que siempre los malos Entonces, la oportunidad a que pueda aparecer el a bueno. rostros nuevos. Es así, Luis. No, y decir que la importancia desde el punto de vista político para nosotros fue la capacidad de concertación que tuvieron esos políticos españoles de lograr un acuerdo para formar gobierno. Hay gente, Junior y Giovanni, que se pasan la vida en la oposición. Se pasan la vida, critica. Esa no es la idea. Y esa no es la idea. No. Usted tiene que llegar a acuerdos Claro. programáticos, acuerdos sobre determinados hechos. Eso no quiere decir que a usted lo vayan a exonerar de la comisión de algún hecho delictivo, ni mucho menos, pero, señores, en política hay que llegar a acuerdos, hay que concertar. Yo no sé, Luis, y no lo sé de verdad, si ha habido un líder político en España que haya sido tan vapuleado, tan maltratado, difamado como Pablo Iglesias. Yo no sé si lo hay ahora. Busquen en la prensa todo lo que se ha dicho de ese muchacho. Y yo creo que hay que reconocer su habilidad política. Dijo desde el primer momento que en España, para que haya gobierno, tenía que ser un gobierno de coalición. El fusilánime, reitero, porque creo que eso es lo que es Pedro Sánchez, un fusilánime. La realidad le dio en la cara y lo obligaron. Junior, caramba. No, porque la cosa... Ayúdalo un poquito. No, porque no te puedo decir una cosa por otra. Eso es lo que dice la práctica. Ese fue el que dijo que no podía dormir tranquila teniendo, primero vetó a Pablo Iglesias, y después dice que no podía dormir tranquilo teniendo ministro de Podemos. Y prefirió ir a unas elecciones porque entendía que le iba a ir mejor. Ya. Perdió igual que los otros 500,000 votos. Y creo que a Podemos le fue peor porque la jugada que hizo Íñigo Errejón, que nadie le entendió, le quitó 700,000 votos a Podemos. Básicamente, según los cálculos, ¿verdad? Entre Podemos y PSOE, pero más a Podemos. Y esos resultados fortalecieron a Vox. Sí. Lo fortalecieron. El gran ganador de esto es Vox. Es Vox. Que, Ahí no- que es un partido de derecha. De derecha es cualquiera, Él está a la derecha más al extremo, después del extremo. después del extremo. Eso dicen los españoles. Y lo que uno ve por la prensa, porque muchas cosas uno la habla por referencia, uno no la vive. Pero hoy el mundo está tan cercano Sí, no. que hay cosas que ocurren que parece que es en la esquina. La verdad que fíjate como nosotros hablamos aquí de España y si podemos decir que tenemos una población española que tal vez no pasa de los 50,000, 70,000 habitantes españoles. No. Pasa. Hay que Ah, tú dices aquí en el Sí, país. Sí, en el país. Que sí. dominicanos allá. No, sí, españoles aquí viviendo en la República Dominicana. ¿Cómo se llama tu pueblo allá? No creo que pase de Villa. 70. Están en España. Villa. 50, 70,000 Tamayo, nacionales Vicente españoles en el país. Noble. Y fíjate que nosotros hablamos porque el dominicano se está preocupando. ¿Por qué? Porque son muchos familiares que viven en España y quieren saber qué está pasando. ¿Cuál es la situación política de España para ellos saber Claro. que están sus familiares? Esto a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en Italia. En Italia tienen una cultura que el mismo italiano no le importa quién es presidente y quién es primer ministro. Ellos no, le da lo mismo que Juan o que Juana.
porque esa es su cultura, ese es su estilo. Pero en otros países se le da un seguimiento a los ministros, se le da un seguimiento a los jefes de Estado. Nos dice que es tiempo ya de terminar el programa por la noche de hoy, pero ya una información de último, recordar que el presidente de la República pues llamó hoy a extender la legislatura, ¿no? O llamar a la legislatura extraordinaria hasta el 27 de febrero, donde se van a conocer leyes pendientes y sobre todo proyectos de leyes, entre ellos uno muy importante que tiene que ver con la seguridad social, los fondos de pensiones, sobre todo la defensa de afiliados a los de la DIDA, que son temas muy importantes y que a la sociedad y sobre todo al pueblo trabajador le interesa. Gracias a ustedes por la sintonía, este equipo cerrando la noche encabezado por Junior Espinosa, el doctor Luis Soto y un servidor, yo Almonte. Les deseamos feliz resto de la noche y hasta mañana.